Pues muchas gracias. Es un privilegio poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues yo le debía a René, él ya me había invitado algunas veces a venir aquí, pero pues por diferentes circunstancias no había tenido la oportunidad, pero ahora nos propusimos y dijimos, vamos a lograrlo. Y bueno, es triste que no está mi esposa aquí, porque se darían cuenta que sí es una mujer muy hermosa y que a lo mejor sí le hacen falta lentes, muchos me dicen. Pero lo que acabamos de declarar es, la palabra de Dios dice lo que soy, y soy un hijo de Dios. Entonces, las apariencias es lo que el mundo y la cultura y la sociedad nos hacen ver, pero realmente todos fuimos creados tal y como somos, hermosos, porque Dios nos creó así únicamente. Entonces, hemos sido engañados por lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, de hecho, lo que quiero hablar es más o menos a esa línea. Pero, pues déjenme comenzar con una oración. Señor, gracias por esta oportunidad que tengo de poder compartir tu palabra. Te pido que no sean mis palabras, ni mis emociones, ni mi propio conocimiento, pero que tu Espíritu venga y declare la palabra sobre cada una de estas vidas. Te pido que seamos edificados y, como declaramos, que eso llegue a lo más profundo de nuestros corazones y a lo más profundo de nuestras mentes y a nuestras almas, y podamos amarte con cada una de ellas a su máximo potencial. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, como que le puse un título a esta enseñanza, y le puse ¿cómo vivo lo que creo o lo que digo que creo? Entonces, yo no soy de puntos 1, 2, 3, yo más bien soy chorero. ¿Sí saben lo que es eso? Me gusta echar rollo y me gusta también platicar muchas historias. Entonces, bueno, todos somos salvos aquí, ¿verdad? Somos cristianos todos. Sí, todos hemos conocido a Cristo, Dios cambió nuestras vidas y comenzamos un caminar con Él. Entonces, muchas veces nos quedamos atorados ahí y decimos, no, pues sí, soy cristiano y voy a la iglesia los domingos y eso, y es padre, o sea, y viene uno a aprender y le empieza a cambiar uno la vida, pero hemos vivido en los últimos años o en los últimos siglos como cristianos, nos han enseñado el evangelio de la salvación. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que el evangelio es mucho más que la salvación, ¿sí? Entonces, les voy a hablar de un evangelio que es el evangelio del reino de Dios. Entonces, pues bueno, aquí somos todos, venimos a aprender. Entonces, dice, bueno, yo lo que puse fue que ¿qué sigue después de ser salvos? ¿Nos quedamos ahí esperando a que Jesús regrese? ¿O vamos a ponernos en acción como locos? A querernos comer el mundo, porque muchas veces sucede así. Cuando viene Cristo y es nuestro primer amor, andamos en las calles predicando y en los camiones, y luego después empieza a bajar el primer amor y nos convertimos en cristianos normales, ¿verdad? Ok, bueno, yo creo que ninguna de estas dos es la línea correcta que deberíamos de seguir. Entonces, en Romanos 12:2, que me imagino que todos conocen ese versículo, yo nada más quiero mencionar la última parte de este versículo, porque ahorita vamos a entrar a lo que es la primera parte de Romanos 12:2. Dice,
creo que es, ¿ustedes tienen cuál versión? Ok, bueno, pues esa es la que yo apunté aquí. Dice, la última parte dice, la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sí? Entonces, se supone que debemos de hacer eso. Debemos de hacer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, les voy a platicar una historia que sucedió en las Filipinas. Había unos misioneros trabajando ahí en las Filipinas y andaban predicando con la gente y todo, y se encontraron a unos muchachos que se iban a unir a un grupo de maoamistas. ¿Quién sabe qué es eso? Pero eran un grupo rebelde que se levanta ahí contra el Estado y toda la cosa. Y entonces este misionero le preguntó al líder de los muchachos estos, y le dijo, oye, ¿por qué están uniendo a este grupo de rebeldes? ¿Y por qué no mejor se vienen al cristianismo? Él estaba muy animado y ahí compartiéndoles. Y la respuesta de ellos fue una crítica así tajante al cristianismo. Y dice, esta crítica no es de Cristo, pero y su evangelio, ni tampoco de sus argumentos, sino en realidad la crítica es hacia la práctica del cristianismo actual. Y entonces, a lo mejor no sé si me di a explicar, pero es a cómo nos conoce la gente cuando somos cristianos. Sí, exactamente, cómo nos perciben. Y tristemente, mucha gente escucha hablar de cristianos y dice, yo con esa gente no me meto. ¿Cuántos han escuchado eso? O que gente que ha sido cristiana y que ya no es porque Juan de las perlas y todo esto. Entonces es bien triste que eso suceda. Pero ¿dónde quedó esa otra parte? Es que se me hace que la moví. Espérenme. No, ok. Bueno, entonces es bien triste que suceda este tipo de situaciones. Pero mire, la mayor parte del tiempo en la iglesia como tal, porque también a veces tenemos una mala percepción de la iglesia y creemos que la iglesia es un edificio, ¿no? Es más, la mayoría de la gente dice, pues voy a la iglesia. ¿Y dónde está tu iglesia? Y la iglesia, y no es más que un edificio. La iglesia la compone cada uno de ustedes. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Pero, aún nosotros como iglesia, como personas, nos hemos ocupado en proclamar el evangelio de Dios solo con palabras. Entonces, como les digo, yo soy chorero y andamos ahí diciéndole rollo a la gente, no, que, oye, necesitas a Cristo y mira, y que Cristo cambió mi vida y no sé qué. Pero, muchas veces lo hacemos sin demostrarlo. ¿Sí? Un amigo me dijo, cuando es medio difícil ir a una comunidad donde la gente no tiene que comer y decirle, Cristo te ama. Y dicen, sí, Cristo me ama, pero tengo hambre. Entonces, como iglesia, es nuestra responsabilidad reflejar a Cristo. Y la Biblia está llena de eso, ¿no? Dice que le prestemos nuestra ropa, que les demos de comer, que alberguemos a la viuda y que hagamos esto y que hagamos aquello. Yo trato de hacer eso con mi vida entera. No, porque otra vez, a veces nos confundimos un poquito y decimos, no, pues es que mi ministerio es ¿sí? Y lo hacemos en una parte de nuestra vida. ¿Sí? Hacemos un ministerio y eso, pero el resto, pues hacemos otras cosas. Pero en realidad nuestra vida tendría que ser nuestro ministerio, nuestra vida completa. Entonces yo trato de que mi vida completa haga no solamente lo de las casas que dice
ahorita les mencionaba René, pero lo hago trato de hacerlo de otras muchas maneras. Entonces, lo triste es que hemos reducido el cristianismo a algo privado y personal. La iglesia del día de hoy conoce la realidad que sucede en las calles. ¿Estamos de acuerdo? En las oficinas de gobierno, en las escuelas. Y siempre nos estamos quejando al respecto. Pero nos hemos olvidado de que Dios también es parte de esos lugares. ¿Sí? Entonces, mire, le voy a hablar de algo que es mucha pasión para mí. Se llaman las esferas de la sociedad. No sé si han oído ese concepto, pero es un concepto donde una sociedad como tal está formada de 7 elementos. ¿Sí? Entonces, cualquier sociedad que usted encuentre en cualquier lugar en el mundo tiene estos 7 elementos. Por muy pobre o por muy desarrollada que sea. ¿Sí? La número 1 es, o bueno, no están numeradas, nada más se las voy a mencionar. Es la familia, uno de los elementos. La otra es el gobierno. La otra es la economía. La otra es los negocios y los negocios y la economía es lo mismo, perdón. La otra es la iglesia o religión. La otra es la educación. Los medios de comunicación y el entretenimiento. Y la última es, híjole, tanto que las estudié siempre se me olvida una. Gobierno. No, la salud entra en, sí, es ciencia y tecnología. Y ahí entra la salud. ¿Sí? Entonces, cada sociedad, si usted se pone a investigar, obviamente cada una de estas ramas se extiende muchísimo y abarca mucho, pero cada una tiene Entonces, estas 7 esferas tienen influencia sobre la sociedad. ¿Ok? Entonces haga de cuenta que hay un listado del 1 al 7 que tiene influencia sobre los niños o sobre las mujeres o sobre esto. Entonces, esa esfera en específico disipula a la sociedad, por lo cual se crea una cultura. Entonces, ¿se imaginan en qué lugar está la iglesia o la religión? Así es el último lugar. La religión es la que menos influencia tiene sobre nuestra sociedad aquí en México. Entonces, si vamos y nos paramos y queremos predicar a la gente no nos va a escuchar. Digo, o sea, sí tiene un poquito de influencia, ¿no? A lo mejor de cada 10, uno nos va a escuchar, o de cada 100, 5 nos van a escuchar. No estoy diciendo que debemos de quitar la religión por eso, la iglesia. Pero la número 1, ¿cuál se imaginan que es? La que está discipulando a México. Bueno, Televisa y TV Azteca son la número 2. Las venenovelas y todo eso. Aunque ustedes no lo crean, la cantidad de personas, no sé si necesariamente todas sean mujeres, que ven novelas, está impresionante la cantidad. Muchos hombres también ven novelas. Sí, por eso. Por eso digo, y bueno, no digo por eso. Pero inconscientemente esto nos disipula. Bueno, es la número 2. La número 1 es la educación. Porque en la educación es donde más pasa tiempo uno desde niño. ¿Sí? Hasta que te gradúas. No me acuerdo si te está diciendo a ti. Pero en Estados Unidos, aquí en México no sé la estadística. En Estados Unidos, un niño que nace en la iglesia, nace cristiano y crece toda su vida cristiano, cuando llega a la universidad, el 77% de esos niños, ¿qué creen que sucede? Pierden su fe. O sea, nomás para que se den una idea de la influencia que tiene la educación.
y así nos vamos, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es que como iglesia deberíamos de ser una influencia mucho más poderosa, pero como iglesia nos hemos asolado y nos hemos enfocado en nuestra religiosidad aquí y decimos, no, los políticos son del diablo, Hollywood es del diablo, este es del diablo, y hemos perdido nuestra influencia en esas esferas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos actores, necesitamos maestros, necesitamos políticos. Entonces, bueno, es que ese es un tema que me apasiona mucho y me puedo ir mucho para allá. Pero nada más quería explicarles un poquito de las esferas. Entonces, Dios también es parte de cada esfera en la que vivimos el día a día en nuestra vida. Y solo nos estamos enfocando en nuestro propio interior, en 4 paredes, como les decía, ¿no? Que nos asolamos un poquito. Aparte de esto, nosotros individualmente nos hemos convertido en cristianos de domingo. Esa es otra realidad en muchas iglesias. Esta yo sé que no es así, ¿verdad? Amén. Hemos separado el resto de la semana del domingo. Dividimos nuestra mente a pensar que solo lo que está en la iglesia es espiritual. Y nuestro quehacer de día a día no lo es. Por consecuencia, dejamos de pensar espiritualmente. ¿Sí me explico? O sea, vamos y hacemos negocios y Cristo no está involucrado en mi negocio. Y muchos empresarios cristianos, tristemente, tan es así que no está involucrado Cristo, que pues se avientan ahí su propinita para que les hagan rápido el trabajo. Mucha gente cristiana vive así, es una realidad. Entonces vamos a hacer negocios, vamos a construir edificios, vamos a lavar platos, vamos a vender nuestros productos, vamos a enseñar a las escuelas, vamos manejando en el taxi, etcétera, etcétera. Todos los trabajos que se pueda imaginar que existen en la vida. Entonces, como les decía, obviamente no todas las iglesias actúan de esa misma manera, pero sí un gran número. Y toda la gente piensa, bueno, no toda la gente tampoco piensa de esa manera, pero muchos lo hacen. Entonces, mire, tenemos que aprender a vivir lo que decimos que creemos, que es la palabra de Dios. Le voy a decir otra cosa que dijo Gandhi, y no lo digo porque lo haya dicho él, pero era una persona muy respetada y conocida. Él dijo en esta frase, así más o menos literalmente dijo, me gusta Cristo, sí me gusta, pero no me gustan los cristianos, porque se parecen tan poco a su Cristo que predican. Ouch, así es. Entonces, pues la gente reconoce que Cristo es lo que es, pero se alejan y se van a otro lado o hacen otras cosas porque lo que nosotros reflejamos a ellos no afirma quién es Cristo. Entonces dice John Maxwell, porque no hay más grande credibilidad que una convicción en acción. ¿Sí? Entonces, si tú estás convencido de que Cristo es misericordioso y tuvo misericordia sobre tu vida, ¿qué harías? Pues vamos a ser misericordiosos con la gente, ¿no? Y bueno, mire, le voy a dar otro ejemplo. Y sí está, híjole, me impresiona mucho. De hecho, ayer hasta me disculpé con René por haberme puesto por haberme metido a ver unos videos ahí medio feos en su YouTube. Porque me puse a ver unos videos de ISIS o el Estado Islámico. ¿Sí? ¿Todos conocemos eso? Que son bien horribles y hacen cosas así muy feas. Bueno, hubo un periodista alemán que se fue a vivir por 10 días con ellos. Esa es la primera persona así civil que dejan que vaya y haga entrevistas a ellos. ¿Sí?
Entonces, se llama Tedio Hofner o algo así. ¿Quién sabe cómo? Pero este escrito se llama Brillo en sus ojos. Y mire, escuche lo que dice. Cuando nos quedamos en su casa de reclutamiento, cada día llegaban 50 combatientes nuevos. Contó este hombre. Yo no podía creer el brillo en sus ojos. Dice, sentían como si hubieran llegado a su tierra prometida, como si estuvieran luchando por la causa correcta. Ellos no son gente tonta. Una de las personas a las que conocimos acababa de recibirse como abogado. Tenía una buena oferta de trabajo, pero la rechazó para ir a pelear. Conocimos combatientes procedentes de Europa, de Estados Unidos, uno de ellos de Nueva Jersey. Luego contó que una de las principales fortalezas de ISIS es la disposición de los combatientes, incluso su voluntad, para morir en el campo de batalla. ¿Sí? Entonces, qué interesante que está llegando gente de todos lados a unirse a esta causa sin sentido. Es la idiotez más grande que nos podamos imaginar, pero están reclutando gente. ¿Y saben por qué? Porque creen lo que viven. Es una mentira lo que viven, pero lo creen con todo su corazón y lo viven y tienen una pasión por eso y dicen, sí, vamos a morir por ello. Entonces, a lo mejor aquí en México necesitamos persecución, porque luego uno escucha en esos lugares donde es perseguido los cristianos o en China, que la iglesia escondida y todo, y la gente tiene tanta pasión por el evangelio, porque son perseguidos y porque les cuesta. Y aquí, porque tenemos libertad, pues, el dominguito voy a refrescarme, a recibir un poquito de la palabra para llenarme, y el resto de la semana pues ahí se va vaciando el tanque y luego me vengo a recargar. Y no, deberíamos de estar llenos todo el tiempo y estar ahí mostrando nuestra pasión. Y como le digo, no tenemos que andar gritando a la gente, necesitamos vivir lo que creemos. Donde llega usted a su oficina y la gente va a decir, ¿y qué onda con este? ¿Qué tiene? ¿Por qué es así? ¿Qué hay de diferencia en él? Y van a decir, no, pues es que es cristiano. Ah, órale. Y que nuestra vida esté reflejando constantemente a Cristo. Entonces, ¿están durmiendo? Es que dicen que tengo voz arrulladora. Y bueno, otro movimiento, pues ya saben cuál movimiento es, ¿no? Una minoría aquí en México. Bueno, y en todo el mundo. ¿Saben quiénes son? No sé si puedo decirlo aquí. No me van a vetar. No va a salir uno por ahí. Es bien interesante. Ahorita René estaba mencionando que Dios nos ha abierto las puertas y nos ha hecho mucho favor en Durango con las autoridades. Y me he sentado con gente del gobierno y gente que están ahí en el poder, los que manejan ahí, el que maneja la Cámara de Diputados, que toman leyes y todo el rollo, y nos sentamos en privado y dice, ¿sabes qué? El movimiento gay tiene un poder y una fuerza, dice, son bien poquitos y andan haciendo que cambiemos leyes. ¿Dónde estamos los cristianos? Nosotros los cristianos deberíamos de estar ahí haciendo que cambien leyes. Obviamente tenemos que hacerlo a la manera de Cristo. No nos vamos a ir a pelear con la gente, ¿verdad? Pero Cristo nos va a dar las estrategias. ¿Sí? O sea, pero es bien impresionante lo que está sucediendo en México y en el mundo. Donde ya los baños ya no tienen señales, ya nomás el que quiera hacer que se meta. Y bueno, hay una lucha con eso, ¿no? Pero
los mismos gobernantes estaban sentados ahí, dice, es que no podemos, dice, nos están presionando tanto y digo, entonces tú no crees en eso, en la libertad de expresión que tienen estos cuates. Dice, no, porque yo tengo hijos y si creamos esas leyes, la sociedad se va a desbalancear porque desde niños todo va a ser normal para ellos. Ah, sí. Y ya los niños preguntan. Mi niño el otro día tiene 3 años y dijo, ¿quién sabe qué dijo? Algo bien raro de que nos quedamos. ¿Qué? ¿Dónde aprendiste eso? Y ahorita hay tanta liberalidad que eso está tomando más influencia que nosotros. Entonces, actualmente existen más iglesias y cristianos que en cualquier otra época de la historia, por si sabían eso. Pero desgraciadamente la pobreza y la corrupción siguen existiendo en países que ya han sido evangelizados. ¿Por qué? No tiene sentido. El evangelio transforma, pero como les decía, no solamente transforma para que yo sea salvo y ya, pero transforma en todo tu entorno, debería de transformarlo. Mire, por ejemplo, en África. En África existe la iglesia más extensa de todo el mundo. Es donde hay más cristianos en todo el mundo. También por si no sabían. Pero es la iglesia menos profunda de todo el mundo. Tiene kilómetros y kilómetros de expansión y 3 centímetros de profundidad. Y obviamente es el continente más pobre de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es el evangelio. Solamente hicieron una oración, recibieron a Cristo y siguieron viviendo sus vidas como las vivían. Sí, nada más le cambiaron el nombre a su manera de vivir. Miren, en África ahí está el país de Nigeria. Tiene más del 50% de cristianos Nigeria. Y es el país, el número 2 de corrupción en el mundo. Ay, ¿tampoco eso tiene sentido? No tiene sentido. En Uganda tiene más del 50% de cristianos. Es el número 1 de SIDA en el mundo. No tiene sentido. Entonces, la razón es porque hemos predicado un evangelio de la salvación, sin profundidad ni discipulado. Entonces, yo amo a este hombre porque él es un discipulador a toda máquina. Entonces, sigue haciendo y sigue discipulando a la gente, y que la gente discipule gente, y que la gente discipule gente, porque no necesitamos más del 50% para que nuestra nación se transforme. Y mire, hablando de transformación, le digo que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, incluso económico y en todos los sentidos. Si el 30% de la población de un país es transformada, que realmente le cae el 20 y realmente vive un evangelio del reino, el país se transforma. Corea del Sur, bueno, las dos Coreas, ya que existen las dos Coreas, sur y norte. Corea del Sur, cuando yo nací, hace unos años, en el 75, ese país era más pobre que México. Y ahorita es una de las potencias mundiales en economía. Pero la razón no es que llegaron grandes eruditos y cambiaron la nación con la educación. No. Llegó la Biblia y llegó el Evangelio del Reino a Corea del Sur. Y eso transformó esa nación. O sea, 40 años de eso. Digo, y ha sido como desde unos 10 años que la nación ya es una nación transformada en infraestructura y en todo. Pero es porque tienen como el 35-40% de la población es cristiana ahí.
y no sé si conocen mucho, pero hay unas mega iglesias. Corea del Sur es la nación que manda más misioneros a todo el mundo. Y bueno, una serie de cosas que usted lo puede ver. ¿Sí me explico? A veces, bueno, en Chiapas es uno de los estados más pobres del país y tenían más del 50% de cristianos ahí. Entonces, tiene que haber congruencia para entender que el evangelio realmente está haciendo la diferencia en un lugar. Entonces, queremos que Guadalajara sea así. Y luego queremos que el estado de Jalisco sea así. Y luego queremos que todo México sea así. Pero, pues necesitamos empezar conmigo mismo. Primeramente. Entonces, bueno, es que no sé si entrar a esto. ¿Cuánto me queda? Ok, mire, con eso le voy a hablar de otra cosa. ¿Tú les has hablado de cosmovisión? ¿No? Ok. Ahí, o sea, yéndonos con eso, ¿por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos? Y hay una palabra que un amigo alemán inventó, y esta palabra se llama cosmovisión. ¿Quién ha escuchado esa palabra antes? Nadie. Bueno, aquí la cosmovisión significa, o tendría como interpretación, la manera de ver el cosmos, o la manera de ver el mundo, o la manera de ver la vida, ¿no? Entonces, es la perspectiva de cada individuo, y de acuerdo a esta vivimos nuestras vidas, y hacemos lo que hacemos porque así hemos sido entrenados o criados. Entonces, existe una cosmovisión en una familia, y luego existe una cosmovisión en una comunidad, y luego existe una cosmovisión en una ciudad, y luego existe una cosmovisión en una nación. Entonces, la cosmovisión forma culturas. Entonces, en México, ¿qué tenemos? Pues la cultura mexicana, ¿verdad? ¿Cómo es la cultura mexicana? Pues somos alegres, cálidos, hospitalarios. Esas son cosas que forman una nación. Y eso es porque nos han entrenado de esa manera, como mexicanos. En otros lugares, como Japón, la cultura pues es medio fría. Bueno, algún lugar en Europa no comen chile, porque su cultura no es así. Y bueno, hay miles de cosas que forman una cultura en sí. Entonces, la cosa es que determina la manera en cómo vivimos, ¿sí? Si mi familia era muy honrada, muy honesta y esto, siempre decimos, no, pues es que a mí me enseñaron a respetar, a mí me enseñaron a no robar, me enseñaron a abrirle la puerta a la señorita del coche y esto y lo otro. Y eso es porque así le enseñaron y así lo aprendió. O que me enseñaron a ser generoso, o que me enseñaron a hacer esto y aquello, ¿no? Entonces, determina la manera de cómo uno vive, cómo se relaciona con su familia, cómo concibe el trabajo y la función que desempeñamos como sociedad. Entonces, los humanos somos seres sociales. Desarrollamos una mentalidad como individuos al ir creciendo, una forma de ver el mundo de acuerdo a la cultura de nuestra familia, barrio, ciudad y nación. Entonces, tendemos a pensar y actuar como lo hace nuestra cultura, y apreciamos lo que nuestra cultura aprecia y despreciamos lo que esta misma desprecia. ¿Sí? Dicen que México es una nación o una cultura machista, ¿verdad? Entonces, aquí los que somos hombres, cuando éramos niños,
que sus tíos le decían, pues usted es el hombre de la casa, que no sé qué. ¿Sí? ¿A alguien le dijeron así a los hombres? Cuando eran niños, ¿va? Y si tienes más de 2 viejas, es porque eres un machote. Es una realidad, una triste realidad. ¿Eso nos hace machos o nos hace hombres? No, nos hace menos hombres. Entonces, una vez más, recordando de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que renovar nuestra mente. Sí, entonces el otro día le estaba diciendo a Patti precisamente, en todas las culturas hay cosas buenas y cosas no buenas. Sí, entonces no digo que debemos de deshacer nuestras culturas y inventar una, pero la cultura y la cosmovisión que debemos de vivir es la cultura de la Biblia. ¿Sí? Aquí está todas las instrucciones de cómo debemos de vivir. Entonces no tenemos que ser mexicanos. Digo, somos mexicanos, gloria a Dios, pero habemos unos muy patriotas y nomás nos tocan a nuestro México y aguas, porque salen chispas. No pagan impuestos, pero sí tienen. Exactamente. Yo trabajando en Juventud con una Misión, me ha tocado conocer gente de todo el mundo y de todo tipo de culturas y de todo tipo de mentalidades y todo el rollo. Entonces, y bueno, y me casé con una gringa. Entonces, pues hemos tenido nuestros choques culturales. Pero nosotros cuando nos casamos, de hecho, decidimos que íbamos a tener una cultura de Cristo, una cultura de la Biblia. Y a veces en nuestras maneras de comer, nuestras maneras de hacer cosas, son diferentes. Y ella está dentro de su mente bien arraigado una cosa, y dentro de mi mente yo tengo arraigado algo, y ni uno quiere ceder. Pero hemos decidido que vamos a ceder y vamos a hacerlo de acuerdo a lo que dice Dios, ¿no? Entonces, ahora si regresamos a Romanos 12:2, así alguien me puede leer ¿cómo se llama? Sí, por favor. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, entonces que Dios les cambie su manera de pensar. Entonces, les digo, tenemos una manera de pensar y así nos han criado. Y no digo que todo está mal. Pero mire, la palabra arrepentirse significa en griego, bueno, en griego la palabra es matanoeo. Significa cambiar la mente. Entonces, arrepentirse significa que vas a cambiar tu mente. ¿Sí? Entonces, tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que atrevernos a utilizar nuestra cabeza. Porque siempre nos enfocamos en el corazón. Pero en un pasaje dice, amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, entonces, amar a Dios con toda tu mente significa aprender su palabra, no solamente memorizarla, pero aprender a discernirla y aprender a vivirla. Entonces, cuando tu mente es transformada por la renovación, por medio de la palabra, vamos a pensar de una manera diferente, lo cual nos va a ayudar a vivir de manera diferente, lo cual va a reflejar ¿qué? A Cristo. Entonces, o sea, yo no les voy a dar una fórmula de cómo tienen que cambiar su mente,
quien va a traer la revelación va a ser Cristo y el discipulado, ¿sí? Y su relación con Dios. Pero recuerde que no es solamente el corazón, es con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente también. La Biblia nos enseña que solo hay una cosmovisión verdadera, una manera de ver el mundo verdadera. Cuando nos revestimos de la cosmovisión bíblica, entonces podemos ver el mundo y nuestra propia vida como realmente son. La base de una cosmovisión bíblica es la revelación de Cristo en las Escrituras, hacia su vida. Entonces, teniendo la revelación de esto, debemos de ser sal y luz y exhibir la cosmovisión bíblica en las calles, en las comunidades, en las ciudades y naciones enteras. Entonces, si comenzamos con nosotros mismos, vamos a llegar a ver cosas que jamás nos imaginamos. Como dice Efesios 3, 19 y 20. Aquel que puede hacer mucho más de lo que nos podamos imaginar o pensar. Y mire, yo he tenido la oportunidad, ahorita puedo platicarles de toda mi vida, ya René les dijo un poquito de mi vida, pero cuando yo tenía 20 años, un año más que tú, yo me la pasaba en una esquina con unos amigos también sin hacer nada, con un churro en la mano todo el día y con una cerveza al del otro. No teníamos ni para comprar eso, quién sabe de dónde salía. Y de verdad yo nunca me imaginé que llegase a conocer a Cristo. Y ni mucho menos ser misionero. Entonces, yo conocí a Cristo y mire, yo no he resuelto toda mi vida todavía. Pero voy paso a paso y voy aprendiendo lo que Dios me va enseñando y estoy tratando de entender toda esta complejidad de la cosmovisión bíblica, de aprender a seguir a Cristo no solamente el domingo, pero cada minuto de todo mi día. Y de cada cosa que hago, lo hago intencionalmente, que la gente diga, ¿y esas personas qué? Y miren, vivimos en una cultura y en un país donde es fácil hacer eso, Me refiero de reflejar a Cristo. Porque mucha gente no obedece las señales, los señalamientos de esto. Hay un semáforo que yo utilizo mucho ahí en Durango como ejemplo. Y pues es un semáforo peatonal. O sea, se pone en rojo para que pasen gente, pero nadie pasa por ahí nunca. Entonces, está en rojo y me paro. Y siempre todos los demás carros pasan, porque pues no hay nadie, o sea, no tiene sentido detenerse. Pero escuchando ahorita, yo sé que, me imagino que René les ha hablado mucho de la autoridad. Y esa es la autoridad. Entonces, ¿la respeto o no la respeto? ¿Me someto o no me someto? Entonces luego la gente dice, ¿y este tonto por qué se para? Pero eso ya hace una declaración cuando haces algo así. ¿Sí? No estoy diciendo que me voy a bajar ahí y le voy a predicar a la gente, soy cristiano y respeto aquí. Sí, pero ese tipo de acciones, por muy mínimas o invisibles que parezcan, hacen la diferencia. Y si cada uno de nosotros hacemos eso, vamos a hacer una diferencia en donde estamos. Sí, por ejemplo, si lo para un tránsito porque hizo algo indebido, a lo mejor no con intención, ¿no? Y pues, ¿qué es lo común aquí?
¿verdad? Pues bueno, pues no sé cuánto, de hecho hasta cada ciudad tiene su costo. Dicen que en Durango ya con 100 pesos ya no, ya tiene que ser de 200. ¿Sí? Entonces, y mucha gente cristiana lo hace, pues eso comúnmente, ¿no? Te paran y ahí te va. A mí cuando sucede eso, pobrecitos que ni siquiera se les ocurra insinuarme porque les llueve. Y aunque yo haya hecho algo malo, mire, por ejemplo, yo llegué a Durango y tenía muchos años que no vivía ahí y fui a unas colonias que no conocía. Entonces vengo por una calle de 2 carriles y luego esta calle se continúa derecho y luego se abre para acá, pero ya la que continúa derecho viene de frente. Entonces yo voy manejando con mi esposa y mis niños y luego de repente, caray, veo que los carros van por allá y luego todos estos vienen de frente y una patrulla venía atrás de mí y se fue por allá. Y ya, pues me metí a otra calle y me regresé y agarré la calle bien, ¿no? Y vi que la patrulla venía en este sentido, bien recio, y viene y me alcanza. Y no, ¿sí sabes por qué te paré? Claro, le digo, venía en contra, pero me regresé porque pues no sabía, no había señalamientos. Perdón. Y dice, ¿sabes que pudiste haber provocado un accidente? Sí. No, discúlpeme, es más, deme mi infracción. Infringí la ley. No fue mi intención, no había señalamientos ni nada, pero deme mi infracción. No, pero es que no se trata de la infracción. Pudiste haber ocasionado un accidente. Ya sé, discúlpeme. Y luego ya me empezó a sacar un rollo. ¿Por qué traes licencia americana? Tienes que sacar licencia, que quién sabe qué. Pues total que no me lo quiso decir directamente de pedirme. Y siempre antes de que me van a decir algo le digo, mire, yo no doy mordidas. Yo hago esto, me dedico a esto y yo creo en la verdad y creo que está mal dar mordidas y yo no, deme mi infracción. No, pues no les queda otra, nunca les queda otra y me dejan ir. O sea, ni siquiera me dan la infracción. Entonces, es bien chistoso que eso sucede. Y bueno, pues esa es una cosa, ¿no? De muchas miles que podemos hacer al día. De hacer la diferencia en medio de lo que estamos haciendo, en medio de la sociedad. Y bueno, hay otro tema que es lo que hacemos en nuestros trabajos y todo eso. Pero bueno, eso es la vocación que Dios nos ha dado. Ese es todo un tema también inmenso a donde Dios nos ha llamado. Bueno, ya estoy a punto de terminar, no se me duerman. Entonces tenemos que ser la luz, la sal y luz y exhibir la cosmovisión bíblica en las calles y en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo saber si nuestra cosmovisión o manera de ver el mundo es correcta o incorrecta, bíblica o no bíblica? Entonces, mire, esto se puede comparar a un árbol de frutas. Es muy simple la explicación, ¿no? Porque no se pueden ver las raíces, porque están ocultas bajo la tierra. Pero al final sabemos qué tipo de árbol es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué tipo de frutos está usted dando? Y a lo mejor no toda la gente va a ver esos frutos, pero ustedes pueden ver los frutos. Eso es tan, bueno, no lo voy a leer, en Mateo 7, del 15 al 20. Sí, entonces, pues ya para cerrar, la gente rica, los ateos, los narcos, los políticos, los desesperados, están esperando oír con sus ojos, a ver los frutos. Las palabras no son suficientes. Todos estos que mencioné están esperando a ver la verdad, la justicia,
la belleza, el Evangelio demostrado ante sus ojos. Entonces no solamente hablemos, pero vivamos y demostremos el Evangelio. Amén. Entonces, pues espero que se inspiren un poquito y que hagan más real esto del Evangelio. Y obviamente no estoy diciendo que no lo hacen ni nada, pero si podemos entender más y más y más y más y más y más en absolutamente todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, vamos a poder reflejar a Cristo. Aun cuando eches tijerazos, ¿tú eres estilista? Aun cuando eches tijerazos, todo tiene que reflejar a Cristo en lo que hacemos. Entonces, gloria a Dios. Dice que qué importante es lo que nos viene a decir Edgar, y le voy a explicar por qué lo dice de esta manera, porque eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo admiro mucho lo que Edgar y Amber hacen, porque le voy a platicar una pequeña anécdota que ayer le platicábamos a Patty. Cuando Edgar y Amber se embarazaron de su primer hijo, Joseph, ellos vinieron a Guadalajara porque aquí era el único lugar donde se podían aliviar sin anestesia, sin cesárea y en una alberquita. Yo no entendí exactamente por qué, pero pues así. Y Amber estaba muy convencida de lo que quería hacer, y Amber estaba muy emocionada de lo que quería hacer, y ella decía que sí se podía, y yo le decía, estás loca, porque ya no se usa, ahora se usan las cesáreas y se usan las cosas, y ahora les inducen el parto, y ahora todo se puede planear, ¿no? Y yo me reía mucho porque estábamos esperando que llegara Joseph, y Joseph llegó como con 3 o 4 semanas de retraso. Era impresionante, ¿no? Y luego aparte vinieron las amigas de Amber porque venían a ayudarle los primeros días con el bebé, y se tuvieron que ir porque el bebé no llegaba. Y el día que nació Joseph fue el único día que no había nadie. No estaba yo, no estaba Carlos, que era el otro amigo que vivía en mi casa, y nada más estaban Edgar y Amber. Y el día que nació Joseph fue un día muy particular porque las cosas no salieron como ellos habían planeado. Porque, pues no sé por qué, pero a la hora de la hora Amber batalló mucho en su parto, tuvo que tomar... Venía posterior. Sí. Las mujeres entienden eso. Sí, y le tuvieron que poner anestesia, y Amber se quedó con esa cosita de... No, ahora sí que no se quedó conforme de cómo pasaron las cosas. Yo le hacía mucha burla, no en el mal sentido, sino en el sentido de... ¿ya ves? Pero yo me acuerdo mucho porque una vez Amber me volteó a ver con esas miradas que matan, y dice, si yo me conformo es como si yo dijera, Dios por algo hace las cosas. Desde el día que nació Joseph, Amber se ha esforzado mucho no solamente por aprender, y se dio cuenta que muchas de las cosas que le pasaron es que le faltó información y le faltó estar preparada para hacerlo. Ahora fue a certificarse no sé dónde, y ahora da cursos, y ahora que nació su bebé, su nena, todo salió exactamente como debía haber salido y como fue de acuerdo al plan, porque había una visión, porque había un conocimiento. Y el día de hoy que Edgar y Amber están en la ciudad de Durango, hacen exactamente eso. Ellos fueron cristianos como nosotros lo somos. Se pasaron por el arco del triunfo muchas cosas. Ellos mismos se condonaron muchas situaciones, ellos mismos se perdonaron y vieron por alto muchas cosas, hasta que Dios los llevó a vivir de una manera radical, y siendo que vivían en un ambiente cristiano, incluso ahí en la base, ellos se aislaron de la base para vivir de acuerdo a lo que ellos habían entendido de parte de Dios directamente, ¿no? Y el día de hoy llegaron a Durango, y en Durango están siendo influencia. Y pasan cosas tan pequeñas como el semáforo. Hay un semáforo que nadie usa, y hay gente que no considera pertinente el detenerse. Sin embargo, Dios ciertamente nos ha estado hablando de todos estos principios. Dios nos ha estado hablando de ser perseverantes en la palabra, y de que hay una sola cosmovisión, porque ustedes saben que cada vez que vienen a la consejería con el pastor siempre es ¿qué dice la Biblia? Porque el Evangelio no nos da opción a opinar. ¿Sí? Exactamente, sino obedecer.
Y el que no conoce el Evangelio, pues se la vive acomodando la palabra a sus buenas intenciones o a su comodidad. Y hay gente que muere de activismo porque se la viven haciendo cosas buenas que los demás aplauden, pero que no están alineadas a la palabra. Hay gente que se la vive orando, y lo platicamos la semana pasada, ¿sí? Si tú oras todo el tiempo, pero no obedeces, tu oración es completamente hueca. Y nos están llamando y nos están recordando el hecho de que tenemos que ser radicales y que si conocemos una palabra, tenemos la obligación no solamente de predicarla y enseñarla, sino que tenemos la obligación de vivirla. Porque el problema es eso, y lo veíamos, dijo Jesús de los fariseos: hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Que fue más o menos como lo que dijo Gandhi, ¿no? Dijo, pues sí, la idea de Cristo me gusta mucho, pero los cristianos están bien feos porque nomás no hacen. Son muy buenos para andar dando bibliazos, ¿no? Ahora dicen en Facebook, está prohibido hablar con la boca llena de versículos y con el corazón vacío, ¿no? Está más feo todavía. Y la verdad me gusta mucho, Edgar, y te agradezco que estés aquí el día de hoy recordándonos esto, porque nos recuerdas eso, ¿no? Nuestra fe no es un asunto de pedir cosas. Nuestra fe abarca 7 esferas, ¿sí? La educación, el gobierno, la ciencia y la tecnología, el entretenimiento, la familia, ¿me falta una? La economía y la educación, ¿sí? Quiere decir que nosotros, es nuestro papel. Es cierto que está prohibido que en las iglesias se enseñe Biblia, pero no está prohibido que nosotros hablemos de Cristo. ¿En dónde? Si tenemos un negocio, es nuestra responsabilidad hablar de Cristo, y así estamos en la economía. Si nosotros votamos y nos comportamos como buenos ciudadanos, entonces estamos influyendo en el gobierno. Y qué bueno que salieran de nosotros buenos políticos. Si nosotros vamos y le enseñamos a la gente de Cristo, porque eso es cierto, fíjense nada más qué terrible. Llega una persona que creció toda su vida cristiana, llega a la universidad y pierde su fe porque hay una influencia más grande, ¿no? Pero el problema es que no nos hemos atrevido y no nos hemos puesto por objeto el hacer un mapa de nuestras 7 esferas y saber en dónde tenemos la oportunidad y la obligación de influir. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, ¿sí?